Damos inicio entonces a la segunda parte de esta jornada, primera jornada de seminario a 140 años del inicio de la jurisdicción civil en Antofagasta, desafíos actuales. Corresponde ahora, demos inicio a la segunda mesa de Derecho Procesal Civil, cuya temática se ha denominado el proceso civil actual, cómo introducir lineamientos para su mejor desenvolvimiento. Nos acompañan como expositores en esta mesa don Jorge Larrucó, doctor en Derecho por la Universidad de Chile, profesor investigador y Derecho Procesal Civil de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Asimismo, don Francisco Ferrada, abogado de la Universidad de Chile, magíster por la misma universidad, profesor de Derecho Procesal de la Universidad del mismo nombre. Y finalmente, don Cristian Maturana, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, desde 1998 a la fecha, director del Departamento de Derecho Procesal. Desde 1978 a la fecha, imparte clases en la Academia Judicial y participa en conferencias en diversas universidades e instituciones nacionales e internacionales. Ha sido ampliamente conocido por muchos por sus separatas de clase respecto de todos los cursos obligatorios de la Cátedra de Derecho Procesal. Y principalmente ha sido partícipe en la redacción del proyecto de las bases y del anteproyecto de Código Procesal Civil por la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y también ha sido partícipe en el Foro Civil del Ministerio de Justicia, que elaboró las bases del Código Procesal Civil y revisó el anteproyecto que culminó con la presentación en mayo de 2009 del proyecto ante el Congreso Nacional. Ha sido además autor de diversos artículos, los que han sido publicados en diversas revistas nacionales. Muy bien, damos inicio entonces primeramente con don Jorge Larrucó, quien nos expone el tema, el principio de la buena fe procesal en la litigación civil. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Agradezco la oportunidad y el privilegio de poder estar acá en el aniversario número 140 de la Corte de Antofagasta. Antofagasta es una ciudad importante para el trabajo que voy a presentar porque vine invitado por el Colegio de Abogados del 2013 a hablar sobre este tema de la buena fe procesal como parte de un proyecto Fondesit de iniciación, pero yo no sabía en esa época que 2 años después el único fragmento del proyecto de Código Procesal Civil del 2012, gracias, iba a ser derecho positivo en Chile. El artículo 2, letra D de la Ley de Tramitación Electrónica, la 20.886, copia y pega, solo que tarja una hipótesis típica de mala fe procesal, que es la colusión, el artículo 5 del proyecto del 2012. Entonces, lo que hoy en día voy a presentar es una interpretación respecto de un texto de la ley vigente que trata un caso típico de violación de la buena fe procesal, que es la prohibición de ir contra actos propios. Es importante considerarlo en plural. Y el punto es el siguiente: cuando uno revisa la jurisprudencia chilena, se encuentra con que antes de la ley, antes de que la ley de tramitación electrónica lo diera como caso típico de vulneración de la buena fe procesal, los tribunales ya invocaban la prohibición de ir contra actos propios. Muchas veces usan la expresión en latín que se enseña en las cátedras de Derecho Civil, pero siempre era como argumento de refuerzo, o sea, siempre a mayor abundamiento, o lo que los angloamericanos llamarían como un obiter dicta, no como la ratio decidendi. Y el punto es el siguiente, y se conecta con la presentación que hizo la profesora René Rivero en la primera parte, que es bastante ilustrativa del punto que quiero marcar. Ella mencionaba que había aplicaciones de la cosa juzgada más allá de la triple identidad, pero estaba pensando principalmente en la cosa juzgada positiva o la prejudicialidad. En este caso, y esto es importante decirlo así, la prohibición de ir contra acto propio como caso típico de vulneración de la buena fe procesal ocupa un espacio que la cosa juzgada negativa o excluyente no alcanza a ocupar. Bien, es decir, la prohibición de ir contra acto propio limita severamente los derechos del litigante, le impide una actuación posterior en virtud de, el argumento de fondo es una duplicidad de esfuerzos, digamos, o una falta de colaboración con el trabajo judicial. Pero esto es importante decirlo, es una falta de colaboración con el trabajo judicial cuando uno deja de mirar los juicios como casos aislados.
Esto lo descubrieron los civilistas antes que los procesalistas a propósito de los contratos. Los contratos no se celebraban como hechos aislados en el mundo, sino que habían cadenas de contratos, conjuntos de contratos, producción en masa. Lo mismo pasa con la información y tiene que ver con la línea de investigación que señaló el profesor Núñez respecto de la justicia civil. La oficina judicial virtual es una base de datos y procesa información que se encuentra relacionada entre sí. Entonces, la prohibición de ir contra acto propio lo que quiere es agotar los conflictos relevantes en una discusión e impedir que el interés del litigante lo reflote a través de nuevas calificaciones jurídicas, nuevas acciones típicas o nuevas fases procesales o nuevos procedimientos. Bien, el punto entonces es el siguiente. ¿Cómo abrirse a la posibilidad de negarle a alguien una actuación procesal porque en el mismo juicio, en otra instancia o en un juicio previo entre las mismas partes o con otras partes, esgrimió argumentos que son contradictorios con los que ahora presenta si tenemos una interpretación fuerte del derecho de acceso a la justicia? Un caso conspicuo lo ha dado la Corte de Antofagasta cuando ha reconocido demandas de compensación económica de manera ex post al juicio de divorcio o nulidad. Es decir, ese es un reconocimiento de que el derecho constitucional de acceso a la justicia derrotaría cualquier consideración procesal en términos de preclusión o caducidad u oportunidad para actuar. Eso por un lado. Y segundo, y esto es importante también remarcarlo, si estamos en un sistema de litigación, y es importante decirlo porque la justicia civil es la única área no contaminada por un virus que se inoculó en el proceso penal, que es la creencia no justificada de que en Chile se litiga según la teoría del caso. Bien, hoy en día ustedes ven en materia de familia o en materia laboral gente que habla de la teoría del caso, pero Chile no tiene teoría del caso, no tiene teoría del caso en ninguna de sus tipos de litigación. Y eso es importante porque se conecta con un tema del sistema de fuentes. Como nuestro sistema de fuentes no son los precedentes, sino que es el derecho positivo y nuestra enseñanza del derecho no es en base a caso, es lógico y es coherente que en la litigación no se le exija a una parte litigante que apueste por un caso en un sentido fuerte. Y el ejemplo más claro en materia procesal civil es el artículo 17, inciso segundo, que permite afirmar y negar un mismo hecho cuando uno presenta una demanda. Yo compro una casa que tiene termitas y pido la nulidad, digo que el contrato no existió porque hay error sustancial en una cualidad que es determinante para el caso, y al mismo tiempo pido rebaja de precio por vicio reditorio. Yo puedo acumular causas de pedir incompatibles, puedo afirmar y negar una misma situación porque no existe teoría del caso. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿cómo en una litigación sin teoría del caso, con una fuerte propensión al individualismo, es decir, a ver los juicios como casos aislados, y además con una interpretación fuerte del derecho constitucional de acceso a la justicia, uno le va a dar contenido normativo a prohibición de ir contra actos propios en materia como caso típico de mala fe procesal? Para partir con este análisis, quiero partir con la zona más polémica, que es la zona laboral. Bien, siendo esta un territorio jurisdiccional con una alta litigiosidad en materia laboral, es importante un fallo de la Cuarta Sala de la Corte Suprema que el año pasado, en abril del 2018, unificó jurisprudencia en un sentido muy polémico. Dijo que la prohibición de ir contra acto propio solo se podía invocar en favor del trabajador y no en su perjuicio. ¿Qué es lo típico del caso laboral? Digamos, personas que están trabajando durante mucho tiempo a través de boletas de honorario y llega un momento en que termina la prestación del servicio y lo que reclaman es un despido injustificado. Si uno pudiera aplicar la prohibición de ir contra acto propio en materia laboral en contra del trabajador, en ese caso la posición del trabajador se vería desmedrada y se trata de un litigante que en materia sustantiva tiene derechos que son irrenunciables. Ahora, ¿por qué es interesante el fallo de la Cuarta Sala? Porque en la litigación angloamericana hay una imagen. La imagen dice que la prohibición de ir contra acto propio es un escudo, no es una espada. Es decir, uno no puede invocar la prohibición de ir contra acto propio para reclamar algo, sino que simplemente como una defensa. Y esa imagen, de manera consciente o no, calza bien con la lectura de la Corte Suprema en términos de que el trabajador puede defenderse, puede poner un escudo con la prohibición de ir contra acto propio, pero el empleador no puede atacar al trabajador esgrimiendo la vulneración de ir contra acto propio. Bueno, pero ¿por qué es importante destacar que esto se haya hecho en materia laboral? Porque la prohibición de ir contra acto propio no distingue tipo de litigio. Se aplica, por ejemplo, en casos donde hay
intereses públicos comprometidos, como es materia de consumo, o como los casos de familia, o en los casos civiles patrimoniales. ¿Cuál es la distinción que yo quiero trabajar acá? Bueno, identificar, aislar los casos en que la provisión del contrato propio no es sino otra forma de hablar de preclusión o de argumento de refuerzo a mayor abundamiento. Por ejemplo, cuando el litigante en una cuestión de competencia pide la declinatoria y luego no puede pedir la inhibitoria, o cuando opta por una causal de casación en la forma y luego pretende oponer otra causal de casación en la forma. En esos casos, como son casos típicos, la provisión del contrato propio es un argumento de refuerzo. Pero ¿qué pasa en aquellos casos en que el argumento principal? Y voy a dar un ejemplo del lugar donde yo imparto clases, que es Valparaíso, en donde la Corte de Valparaíso le dijo a en materia de familia, le dijo a una persona que demandó el divorcio de forma unilateral, alguien en el panel anterior manifestó el caso del abuso en el caso de las demandas de divorcio unilateral, y la demandada opuso la cláusula de dureza del artículo 55 de la ley 19.947, que es la ley de matrimonio, porque no se habían pagado los alimentos. Y lo que dijo la Corte fue que esa persona estaba actuando de mala fe porque durante 20 años no había intentado cobrar los alimentos. El punto es el siguiente, que rechazó la excepción, tuvo por presentada la demanda, la acogió a tramitación, consideró que la actuación de la demandante no era admisible porque vulneraba la buena fe procesal porque iba contra una omisión propia. Es decir, noten que la amplitud del caso típico, prohibir ir contra acto propio, no son solo conductas positivas, sino que también son conductas pasivas. Lo dijo la profesora Rivero en la primera parte, el proyecto del 2012 va a eliminar la triple identidad y en su lugar va a colocar una fórmula bastante compleja de lo deducido y lo deducible, el objeto virtual. No se va a cotejar una nueva demanda solo con una vieja sentencia, se va a cotejar un nuevo caso con un caso pasado, no solo en los términos que se litigó, en los términos en que se pudo haber litigado. Por lo tanto, noten lo complejo que es tratar de mensurar no lo que las personas hacen en concreto, sino que lo que pudieron haber hecho. Es sumamente difícil. No lo estoy diciendo solo por razones de complejidad práctica, lo conversábamos hoy día después de la ceremonia de conmemoración de los 140 años. Hay diferentes soportes técnicos entre un tribunal civil, uno de familia, la Corte Suprema. Esa es una complejidad que la KPJ tiene que resolver, pero mientras esos soportes técnicos no sean compatibles, va a ser difícil que el sistema logre cruzar suficiente información como para que alguien pueda con seguridad decir, mire, este caso va contra un acto anterior o una posibilidad de actuación anterior y por lo tanto viola la buena fe procesal. Si esto es posible, la gran pregunta que ronda la buena fe procesal es, ¿y qué pasa entonces? ¿Cuál es la sanción? Porque a diferencia, por ejemplo, de el Código brasileño del 2015, Brasil tiene un nuevo Código Procesal Civil, en donde los casos de mala fe procesal que no tienen sanción típica tienen una cláusula residual que dice que el juez puede aplicar una multa equivalente al 10% del monto del conflicto. Bien, es una salida bastante buena para efectos de disuadir las conductas de las partes, no colocar multas acotadas de UTM que se pueden o no duplicar, sino que el 10% del monto en conflicto. Cuando nosotros revisamos la historia legislativa de la 20.886, el principio de buena fe procesal apareció 2 meses antes de que la ley se aprobara en el Congreso y no permitió más de un debate en el texto, una plana. En una plana se plantearon todas las preguntas habidas y por haber. Respecto de las sanciones, la pregunta que hizo uno de los parlamentarios al presidente de la Corte Suprema entonces fue ¿qué sanciones se van a aplicar cuando se vulnera algún caso típico de buena fe procesal? Fraude, entorpecimiento, dolo, ir contra acto propio. La respuesta del presidente de la Corte Suprema fue que se iban a aplicar las sanciones que la ley dispusiera. Ahora, como la ley no dispone ninguna sanción explícita, uno tiene que hacer una interpretación de cómo se controlan los actos procesales. Y esto nos da un camino para avanzar, porque los actos procesales del tribunal se suelen controlar ex post, a través de medios de impugnación. Pero los actos procesales de parte se suelen controlar ex ante, a través de filtros de admisibilidad. Si esto es así, y concediendo el punto difícil de que el tribunal va a tener a su disposición la información para hacer el cotejo respecto de la actuación previa con la actuación actual, el efecto normativo debiera ser declarar inadmisible el acto incoherente. Lo que hay detrás de la prohibición de ir contra acto propio es un deber de coherencia que se funda en la buena fe procesal. Declarar inadmisible el acto incoherente. Ahora, como esto muchas veces no va a pasar,
porque la información no va a estar a disposición y el acto va a ser declarado admisible, una posible otra solución se encuentra en las costas. Aplicarle al litigante que realiza actuaciones que son incoherentes con conductas previas, costas en términos no recaudatorios, sino que en términos disuasivos. Y una tercera posibilidad, y esto es interesante discutirlo porque hay jurisprudencia al respecto, cuando la actuación contradictoria se considera dolosa, la jurisprudencia también ha admitido pedir indemnización de perjuicio. Y voy a dar un ejemplo que yo encontré en mi visita anterior, el 2013, que se había litigado aquí en la ciudad de Antofagasta, que es el siguiente. Una inmobiliaria trata de recuperar un inmueble que lo tenía arrendado a través de las reglas del juicio de arrendamiento, que ahora entiendo que se van a modificar. Lo que hizo la arrendataria fue decir que en realidad no existía un arriendo, que estaba ahí de precario, y ganó el juicio. Lo que hizo entonces la inmobiliaria fue volver a demandar de precario, para recuperar de precario. Y lo que hizo la arrendataria fue esgrimir el título del contrato de arrendamiento. Como título oponible al dueño, por lo tanto se perdió el precario. En un tercer juicio, noten, por el mismo objeto, entre las mismas partes, y con una interpretación amplia de la causa de pedir, que es el dominio, uno diría por el mismo fundamento, se intentó una acción reivindicatoria. Y tuvo que ser la Corte Suprema la que dijera que la actitud de ese litigante demandado violaba la buena fe procesal y que era dolosa. Yo no puedo entender que la actitud es negligente. La actitud es una intención expresa de al menos aceptar causar el daño a la parte que demanda, un dolo eventual. Pero aún así ese fallo tuvo voto de minoría que reivindicaba algo que señalé al comienzo de la presentación, que la libertad argumentativa del litigante, su derecho de defensa, el debido proceso, le permitía plantear el caso de tal manera. El problema es complejo sin duda, pero yo quisiera ir concluyendo con la siguiente observación. Me parece que es un camino mucho más promisorio para regular los límites de la actuación de los litigantes. La Corte Suprema todo esto usa una imagen, no sé si a ustedes les gusta la fotografía, pero la imagen que usa para hablar de acto propio dice: los actos propios encuadran los derechos del litigante, los encuadran. Es decir, cuando uno habla del acto propio, delimita lo que el litigante puede hacer y lo que no puede hacer, lo que queda dentro de la imagen, lo que queda fuera de la imagen. Lo interesante es que fija criterios formales para tomar la decisión, que en definitiva limita la libertad argumentativa. ¿Qué pasa si uno va al Código de Ética del Colegio de Abogados? El Código de Ética del 2011, que es un magnífico texto, el artículo 97 habla de la libertad argumentativa, lo que las abogadas y abogados van a poder hacer o no van a poder hacer, pero fija como unidad de medida un criterio que no es ni formal ni retrospectivo, sino que es material y prospectivo. Dice: el litigante va a poder hacer cualquier cosa que no suponga una ventaja inadmisible. Claro, me parece que en términos interpretativos es mucho más difícil tratar de identificar qué se entiende por una ventaja inadmisible en un sistema con principio dispositivo y con las garantías que conocemos. Me parece que el intento de la ley de tramitación electrónica, con este caso típico de prohibir ir contra acto propio, tiene una orientación adecuada, que es una orientación retrospectiva y que en principio estaría delimitada por criterios formales. Ahora, no hay mucha discusión más al respecto, la historia legislativa no nos dice mucho más. Es importante recalcar que el principio de buena fe procesal se incluyó dentro de la tramitación electrónica porque se tenía como horizonte el temor de que los litigantes iban a manipular la oficina judicial virtual. Bien, no fue una mirada dogmática al tema de la buena fe en un sentido clásico, sino que fue pensar que como el sistema de tramitación cambiaba, iba a generar hipótesis distintas de manipulación y se quiso atemperar o prevenir ese riesgo a través de la buena fe, pero el principio de buena fe procesal quedó en términos muy distintos. Esta es mi interpretación final. Yo sé que muchos jueces y juezas civiles hacen cosas importantes, porque escucho a mis colegas litigantes quejarse de ello, a través de quizás la herramienta más importante de la reforma del 88 al CPC, que fue el artículo 84, inciso final. Los jueces de oficio van a corregir actuaciones o cuestiones que consideren que podrían afectar la validez del juicio. Bueno, uno debería entender que esa potestad judicial de oficio de corregir actuaciones del artículo 84, inciso final, ahora es un caso típico del marco general, que es el artículo 2, letra D de la 20.886. Porque antes de hablar de acto propio y antes de hablar de buena fe, dice que el juez o la jueza debe de oficio prevenir
y corregir esas vulneraciones. O sea, el tribunal de oficio debe, antes de sancionar, antes de corregir, lo debe prevenir. Así que de aquí en más nadie podría decir o invocar viejas imágenes como del cine mudo, de que los tribunales civiles son pasivos, de que el principio dispositivo implica que no tiene ninguna decisión respecto a lo relevante del caso. Gracias. Sino que es un deber del juez, de oficio, prevenir y corregir cuestiones como actuaciones de un litigante que están siendo incoherentes, que están contradiciendo actuaciones previas. Pero bueno, sin duda que el tema tiene muchas más aristas, que tiene mucho más alcance, pero me quisiera quedar con la imagen de la profesora Rivero, que es sumamente elocuente. Es decir, la prohibición de ir contra acto propio impide que se realicen actuaciones en aspectos y en momentos en donde la aplicación clásica de la cosa juzgada, en el caso que yo presento, negativa o excluyente, no podría tematizar. Pero esa imposibilidad de actuación sí se puede tematizar con la prohibición de ir contra acto propio, como una forma de encuadrar el derecho de los litigantes en los términos que presenta la Corte Suprema. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge, por tu exposición. A continuación, don Francisco Ferrada, con su ponencia El juez civil y la valoración de la prueba. Muchas gracias, buenas tardes. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí. Gracias. Primero agradecer la invitación y la organización de este evento. Estamos muy gratos acá en Antofagasta. Y en segundo lugar, hacer una salvedad. Cuando me pidieron que hablara de este tema, yo interpuse un recurso de reposición con apelación en subsidio. Ahí está. Ahí sí. Puesto que, por dos razones. Primero, porque estoy acá con el profesor Larrucó en el mismo panel, quien ha escrito de prueba de una manera bastante notable, así que me siento ligeramente intimidado. Y en segundo lugar, parece que ya a estas alturas del partido, así como dicen que no resulta atractivo o sexy hablar de reforma procesal civil, resultará igual de poco sexy hablar de prueba, sobre todo prueba civil, que es un tema con que puede parecer que no hay mucho de qué discutir o no hay mucho de qué hablar. De hecho, y podríamos partir por ahí, típica pregunta examen de grado en la parte procesal, ¿cuál es el sistema de valoración de la prueba en sede civil? Uno ya se espera la respuesta, prueba legal tasada, profesor. Y uno no sé qué cara pone, pero el estudiante parece que reflexiona y dice, pero aparentemente con algunas morigeraciones podría ser. Es decir, como que no se atreve mucho a hablar de las salvedades. Entonces, ahí viene la pregunta. ¿Qué sistema rige en materia procesal civil? ¿Tenemos una regla general en materia probatoria civil? Claro, me podrán decir la confesión, pero ocurre que incluso la confesión permite retractación. Eso lo sabemos, error de hecho, difícil, pero se permite. Instrumentos públicos, perfecto, pero también si hay contraste entre instrumentos públicos, podemos irnos a la sana crítica o a la sana, o aquellos que sean más conformes a la verdad, dice el artículo 428. Si queremos invalidar un instrumento público, ahí sí vuelve la sana crítica o aparece la sana crítica. En materia de testigos, también he escuchado tasación legal, pero si uno se va a las reglas del artículo 384, habla de podrá constituir plena prueba, no va a constituir plena prueba. Y esto es un error bien frecuente en el que se incurre cuando tratamos de buscar cuál es la tasación o la valoración de la prueba de testigo. De hecho, incluso el código da pautas, a las cuales me voy a referir después, pero que habla de testigos que parezca que dicen la verdad, mejor fama, mejor instruidos, haciendo una especie de mezcla entre lo que nos podían decir las 7 partidas y lo que nos decía hace ya bastante tiempo Jeremías Bentham sobre cómo pararse frente a un testigo. También habla de sana razón el Código de Procedimiento Civil en este caso. Entonces pareciera que cuando uno le da todos estos ejemplos al estudiante, el estudiante se nos empieza a hundir en el sillón cuando está dando el examen de grado, que es precisamente el efecto visual que a uno le gusta ver en ese caso. Esto, por favor, que no salga acá. Pero resulta que nos vamos a la lista, a la prueba pericial.
y donde nos dicen, no, profesor, porque como está la prueba pericial, sana crítica total. ¿Será tan así? ¿Hay sana crítica el día de hoy, libre valoración el día de hoy en materia pericial? ¿Quién elige al testigo? ¿Lo elige la parte o lo elige el juez? Lo elige el juez. No vamos a tener acuerdo entre litigantes civiles el día de hoy. ¿Y de dónde lo elige el juez? Generalmente de las listas de la corte. Y cuando se coloca a un experto, un técnico, un perito en la lista de la corte, es una especie de presunción de veracidad con la que uno se enfrenta en ese caso. Tiene libertad el juez sin duda para valorarlo, pero resulta que viene con una muy fuerte recomendación del sistema. Es como si se abriera el cielo, baja la mano de Dios y ya no mete un gol, sino que simplemente apunta un perito y le dice, tú serás perito, tú vas a dictaminar. No opinar, dictaminar. ¿Cómo enfrentamos eso en un juicio civil si el perito es menos experto de lo que parece? Nosotros hicimos una investigación en un taller de memoria, entrevistamos a muchos jueces civiles sobre cómo elegían a los peritos y nos encontramos con las cosas más sorprendentes en ese caso. Uno decía, no, mira, ahí está la lista, perfecto, sorteo, trato que no se repitan. Otro, tal vez con un poco más de sensatez, no, yo apunto a esos que me han dado buenos resultados y trato de reelegirlos porque prefiero diablo conocido que otro por conocer, como diríamos. Ok. ¿Y qué pasa si no está la especialidad en la lista de la corte? Uno dice, salgo de la lista de la corte. Y otro dice, busco por aproximación. Es decir, si no hay un médico, una corte, una jurisdicción pequeña, pero hay una enfermera o hay un veterinario, nombro al veterinario. Eso es lo que me están diciendo cuando buscan un perito por aproximación. No hay un ingeniero hidráulico, pero sí hay un ingeniero comercial, algo sabrá, ¿cierto? Ingeniero, bien, nos vamos para allá. Y eso no es sana crítica. En fin, hay libertad más de la que se supone o más de la que se cree. Es una prueba legal tasada, moderada, con muchos casos de sana crítica, siguiendo al profesor Johann Benfeld de la Católica del Paraíso, pareciera que sí. Pero podríamos de repente invertir la regla. ¿Por qué no decimos que puede ser harta sana crítica con algunas excepciones de tasación legal? Libertad, pero no tanto como decía el profesor Ferrer. Ahora bien, cuando hablamos de sana crítica, ¿qué implica? Y acá viene el mea culpa de pregrado, el mea culpa de posgrados, el mea culpa de la academia judicial. Porque siempre nos hemos limitado a decir las máximas, más el conocimiento científico y, por cierto, la lógica. Y salir un poco de ahí nos cuesta. Y cuando hablamos de las reglas de la sana crítica que dice la ley, decimos, ya, ¿y dónde están las reglas de la sana crítica? Las reglas de la sana crítica. Bien, pero ¿cuáles son? La verdad es que pasemos a testigos, la lista de testigos. Entonces, son preguntas que gente tal vez que se acerque o se aproxima al sistema con un mayor grado de ingenuidad podría hacer, pero los que estamos metidos adentro no nos hacemos frecuentemente. Ahora, ¿será esto por la larga tradición de supuesta tasación legal absoluta de las pruebas que hemos tenido? ¿Será porque nos acostumbramos a fundamentar de esa manera con tasación legal en materia civil? ¿Será porque siempre en materia penal, en el antiguo sistema, recurrimos a una enumeración de antecedentes y luego en el motivo segundo decíamos, y estos antecedentes constituyen presunciones judiciales, y ahí nos íbamos? ¿Será porque nos acostumbramos a eso? De hecho, si hacemos una pequeña revisión, el tiempo lamentablemente corre, pero ¿qué son las máximas de experiencia? A veces en cursos yo digo, dígame una máxima de experiencia que se aplicó en un caso. No le pido una de la vida, una que usted haya aplicado en un caso concreto, porque esto es un curso de derecho probatorio, derecho judicial, qué sé yo. Y la verdad es que en general la estadística propia, no corroborable por cierto, demuestra que es difícil encontrar o dar en el clavo con el concepto. Modernamente, y aquí voy a saltar una larga historia que viene del siglo XIX hasta ahora, se tiende a pensar que una máxima de experiencia es una generalización de sentido común.
Ni más ni menos que eso, una generalización de sentido común. Como podríamos decir, si salto desde un 10º piso por la ventana o salto el balcón donde hicimos la inauguración hoy día o la celebración o la conmemoración, voy a caer y me voy a sacar la mugre. Esa es una máxima experiencia, por cierto, bastante clara. Nadie podría, o una generalización bastante clara, nadie podría contradecirla. Si coloco la mano al fuego, me voy a quemar. Pero también podríamos decir, no por mucho madrugar amanece más temprano. O camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. O fíjate tú, los hombres no saben criar a los niños, no saben hacer labores de la casa. Los hombres saben hacer, con suerte, una sola cosa a la vez. Son todas máximas, son todas generalizaciones de sentido común. La pregunta es cuáles me sirven en sede judicial y cuáles no. ¿Puede un fallo fundarse en el hecho que una persona saltó y se cayó sin necesidad de que venga un físico cuántico a explicarme las reglas de la física einsteiniana, etcétera, o newtoniana? Pareciera que sí, no necesitamos un experto que nos venga a decir si una persona está en el vacío, cae. O que nos venga a explicar las consecuencias de la ley de gravedad. Pero sin embargo, que un hombre no sepa realizar labores hogareñas, da para pasarlo bien en un asado, en un happy hour con los amigos, en un café. Pero de ahí es una máxima, una aseveración que de ese ámbito no puede salir. ¿A qué voy? Tenemos generalizaciones fiables y no fiables. Las fiables provienen de la ciencia. Ley de gravedad, termodinámica. Las no fiables, prejuicios, o también pueden provenir de la observación. Una vez yo también hice una encuesta en mi curso no corroborable y pregunté, ¿qué hace un automovilista cuando enfrenta un semáforo rojo? Todos contestaron, se detiene frente a la luz roja. Bien, ¿cuántos de ustedes, estudiantes de la Chile, bien variopinto el panorama, cuántos de ustedes tienen licencia para conducir? De 60, 3 tenían. ¿Cuántos de ustedes han leído la ley del tránsito? Ninguno. Ni siquiera los que tenían licencia para conducir. Entonces, uno se pregunta, bueno, aquí tenemos una máxima de la experiencia de que la gente sabe producto de la observación. Queda la observación ahí. Y es igualmente fiable en ese caso la generalización de sentido común. Entonces, esto que ocurre muchas veces, que tenemos una fijación o un recurso como una especie de sello de garantía de colocarle las máximas de experiencia, el conocimiento científico a un fallo, vemos que ocurre muchas veces que no sabemos bien de qué estamos hablando en ese caso y lo colocamos un poco para cumplir con la ley. Sin embargo, si queremos efectivamente recurrir a las máximas, ya sabemos, generalizaciones de sentido común, que son indispensables en el razonamiento probatorio. Usted no es mucho lo que puede avanzar con algún grado razonable de comodidad en el razonamiento probatorio sin recurrir a estas máximas de experiencia. La persona iba caminando, perfecto, ¿estaba viva? Obvio, salvo que estemos hablando de una película de zombies, ¿cierto? Entonces, son cosas que es conveniente ir dejando debidamente asentadas. El conocimiento científico afianzado del que tanto se habla, ¿de qué le sirve al juez la referencia al conocimiento científico afianzado? ¿Están ustedes al día con los últimos conocimientos científicos afianzados? Nadie en esta sala probablemente. Sin embargo, veo jueces, veo abogados que recurren a la sana crítica día a día. Yo creo que el papel de la sana crítica en este caso llega hasta la generalización de sentido común de base científica y por ende medianamente fiable para hablar de un conocimiento científico afianzado. El resto, imagino yo, hay que dejárselo a los peritos. En otras palabras, y aquí sí recurriendo a Stein, acredíteme muy bien que la persona, o justifíqueme usted que si una persona salta al vacío, no cae. Claro, San Martín de Porres, podríamos pensar a alguien que le evite, pero justifíquemelo adecuadamente. Si no, aplico mi conocimiento científico afianzado a través de esta generalización de sentido común de base científica, que me indica que una persona que salta al vacío cae producto de la ley de gravedad. En el fondo, y para ir concluyendo esta etapa, me quedan 5 minutos, pareciera que acá
hay que pensar en lo que decía Tarufo, que es la sana crítica. Una actividad racional donde lo esencial es justificar mediante argumentos racionales la elección caso a caso de cada hecho que se da por establecido o cada prueba que se acoge o se descarta, sin parámetros predeterminados. Incluso ahí viene también una actividad que se hizo tiempo atrás sobre si es posible fijar o codificar estas reglas de la sana crítica. Ya me voy a referir a eso si es que me alcanza el tiempo. Pero ahora volvemos entonces a nuestro estudiante que está acá en clase de pregrado y me pregunta, ok, profesor, pero ¿qué hago cuando me enfrento a un testigo con la sana crítica? Porque ya llega la reforma, ¿cierto? Tenemos puras buenas noticias en ese sentido. ¿Qué hago frente a un perito o qué hago frente a un instrumento? ¿Qué me dice la sana crítica? ¿Cuáles son las reglas de las que usted me habló hace 5 minutos atrás y trató de hacerse el loco después? Y la verdad es que acá caemos de frentón en lo que son los parámetros de valoración, que me indican qué hacer frente a un testigo, qué hacer frente a un perito, qué hacer frente a un instrumento. Son pocos, estos parámetros no están codificados, no son indicativos necesariamente de credibilidad de un relato, de veracidad de un instrumento, etcétera, pero sí al menos es una pauta que yo puedo seguir para ver hasta dónde puedo dar por establecido o no un hecho con un determinado medio de prueba. En el fondo, si lo quieren ver, es como el área chica de la valoración. Y ahí entramos a lo que son los testigos, partamos con los testigos o declaración de parte. La gestualidad, aún se sostiene que la gestualidad es relevante. Y claro, es relevante en una relación padre-hijo para ver si el hijo le miente o no al papá con lo que le está diciendo. Pero en términos judiciales, la gestualidad, el ponerse nervioso, la sudoración, ¿sirve o no sirve? Pareciera que no, porque ¿cómo se justifica? ¿Cuán nervioso se puso la persona? ¿Cuánto transpiró mientras estaba respondiendo esa pregunta? La coherencia del relato. Un relato hay que ver si es coherente, si es armónico, si se contradice o no se contradice, pero ojo, porque la contradicción de un relato no supone necesariamente que este relato no es creíble, que no es verídico. Y un relato coherente que no se contradice tampoco es sinónimo absoluto de credibilidad. Yo recuerdo haber visto en juicios orales carabineros citar de corrido una actividad, una diligencia, una persecución policial ocurría 3 años antes. Y claro, ¿qué ocurrió? Leyeron el parte policial con anterioridad a la declaración en la audiencia. Entonces, es algo que queda sujeto, por cierto, a revisión. El contexto, ¿cuál es el marco ambiente que me están dando? ¿Está refiriendo el testigo a alguna circunstancia comprobable, algo que ocurrió en un tiempo y lugar determinado? Si el testigo nos dice, bueno, esto ocurrió el mismo día en que Chile salió, no sé, tricampeón de la Copa América, probablemente los futboleros vamos a saber que ese testigo está mintiendo, ¿cierto? No se entendió el chiste, pero no importa. El profesor Maturana, que es futbolero, lo va a explicar después. Tampoco me reí. Tampoco se rió. No, que usted lo lamenta todavía. La corroboración, ¿de qué manera lo que el testigo está diciendo puedo corroborarlo con otras pruebas disponibles? Que es algo que también, a lo cual también se refiere el Código de Procedimiento Civil. ¿Qué pasa con los detalles oportunistas que da el testigo la parte? Yo profeso tal religión y, por ende, no miento. Soy profesor de procesal. Soy testigo abonado en ese sentido. Por cierto, entonces, que son circunstancias que uno podrá desechar. Pero lo relevante es que acá por lo menos se entregan parámetros que sirven para el día de mañana poder enfrentarse a un testigo, poder decir, bueno, ¿qué hago con esta declaración? ¿La considero o no la considero? Conversábamos delante en el café con el juez de familia, acá presente, otros parámetros que se dan en familia en materia proteccional de menores. 1000 otros parámetros que se pueden dar para efectos de sopesar o valorar una declaración. ¿Qué pasa con los peritos? ¿Cuánto tiempo me queda? 2 minutos. 5 minutos, gracias. ¿Qué pasa con los peritos?
Bueno, quien más ha escrito sobre esto en Chile, al menos profesor Rodrigo Cerda, que no hay preferencias acá. Están pelando. Quien, en términos muy sencillos, dice, a ver, el informe tiene que ser coherente entre la hipótesis que se plantea, la metodología que se utiliza para su desarrollo y las conclusiones a las que se llega. Perfecto. Nosotros le podemos agregar otras condiciones. ¿Quién está emitiendo el dictamen, el dictamen pericial? ¿Quién es la persona? Fijémonos bien, no por esa sola razón vamos a establecer dar por establecido lo que dice la pericia, pero sí es interesante saber de quién es la pluma que firma, de quién es la firma del informe. ¿Qué título profesional tiene? ¿Está manejándose dentro del área de su expertise o en realidad está excediendo o desbordando la materia en la que él se maneja? ¿Se entiende el informe? Esto es tremendamente relevante porque hay informes que me ha tocado revisar que vienen escritos en difícil. Y la verdad es que, claro, y si son informes técnicos que a uno le llegan para un procedimiento civil, uno se lo devuelve al técnico y le dice, por favor, en castellano. Los más viejos decimos en castellano, los más jóvenes dicen en español, por favor. Para que se comprenda, si no se comprende, ¿cómo lo valoro? Se emplean las técnicas aceptadas, se levantó la suficiente cantidad de información como para poder elaborar este informe, o en realidad la información fue levantada con de manera rápida, demasiado apresurada. Se puede escuchar al perito. También se coloca como parámetro, se incluye como parámetro, escuchar al perito, y en ese caso entonces tendremos que aplicarle las reglas que establecíamos de los testigos. Y por último, ¿vale más el informe pericial que otra prueba? La tendencia natural es a pensar, pareciera que sí, pero no hay nada que indique que un informe pericial puede valer más que lo de que declare un solo testigo. Con los instrumentos, hay muchas preguntas que se le pueden hacer a los instrumentos. ¿Cuál es el contexto en el cual se emite este instrumento, en el cual se genera? ¿De quién emana y a quién va dirigido? Y aquí en materia laboral, me imagino yo, son muchos los cuestionamientos que se pueden hacer a los correos electrónicos dentro de la empresa. ¿Cuál era el tenor del correo? ¿Da para una tutela laboral o era una conversación entre empleador y trabajador que son amigos, por ejemplo? Donde se me escapa todo es en la inspección personal del tribunal con su actual regulación. Porque esta fuerza de plena prueba de lo observado por el juez y que conste en el acta, la verdad es que da para hacer un seminario completo en ese caso, pero queda lanzada la duda. Lo último, y con esto cierro, estos parámetros pueden aplicarse en el procedimiento civil actual, porque también me pidieron que no hablara de reforma. Yo creo que sí, en materia testimonial, sin duda. Se pueden aplicar, pueden complementar perfectamente bien los parámetros que establece el propio Código de Procedimiento Civil. No hay ninguna duda de eso. Se pueden emplear en el análisis de la prueba pericial, por cierto, ahí está el mandato. Pero incluso más todavía, y aquí paso el aviso, la Corte de Apelaciones de Copiapó acaba de confirmar en materia civil una diligencia en la que el juez civil citó a los testigos a declarar después del informe que emitieron. Y quedó a firme la resolución. Así que vean ustedes, complemento de actos procesales a través de resoluciones judiciales, cuando la ocasión lo amerita, con una justificación detrás de debido proceso, complejidad del informe, etc. Más difícil con la confesión, más difícil con los instrumentos, puesto que el margen de maniobra que deja el Código Civil es escaso. Pero sin duda que con mayor tiempo y con mayor dedicación se puede construir ahí una hipótesis como para entrar a flexibilizar el valor de plena prueba que puede tener en este caso al menos la confesión. Fíjense que las 7 partidas contemplaba curiosamente una regulación más flexible de la confesión que la que regula el actual Código Civil. Decía, si la confesión es contra natura, no vale. Y además, a la Inquisición. ¿Ah? En cambio, bajo el sistema del Código Civil, una confesión que atente contra toda la racionalidad podría llegar a valer. Dicho eso,
Y ahora sí cierro, ¿vale la pena objetivar estos parámetros? Tal vez no en una ley, tal vez no en un acta, pero sí como una especie de manual de buenas prácticas para efectos de que se socialice y en vez de hablar de lugares comunes en materia de máximas de experiencia, sí podamos entrar, como decía antes, al área chica y a ver parámetro por parámetro, con lo cual ganamos abogados, ganamos los jueces y también ganan en materia laboral, sobre todo con la actual aplicación del recurso de nulidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Francisco, por tu exposición. A continuación, entonces, es el turno de don Cristian Maturana, quien nos expondrá acerca de los grandes principios de la ejecución civil singular. Don Cristian, por favor. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Creo que como profesor de la Universidad de Chile es para todos nosotros un honor haber estado presente en la conmemoración de los 140 años del Juzgado Civil. Aprendimos mucho de la historia del discurso del juez Iribarren y creemos que es importante cómo se ha hecho soberanía y se ha continuado impartiendo justicia en esta región. En segundo lugar, tenemos que agradecer, ¿no es cierto?, Laya y a través de ella a todos los que hicieron posible este evento. Creo que es muy importante siempre que intercambiemos experiencias para que nosotros también aprendamos, ¿no es cierto?, de lo que ustedes nos cuentan y de las distintas formas en cómo se imparte justicia en distintas partes del país. En tercer lugar, siempre es grato tener un auditorio tan numeroso y variado como el que tenemos en esta ocasión, lo que hace que don Héctor Meri vea reforzada su ilusión de que la gente quiere una reforma procesal civil lo más pronto posible y porque el país lo necesita. Y yo en esta charla voy a aprovechar una charla que tenía preparada hace mucho tiempo atrás, que era un homenaje a don Carlos Pecchi, y que la actualizaré cuando se termine la reforma procesal civil, pero son algunos apuntes que van a servir, ¿no es cierto?, para los efectos de abordar este tema. Atendido al avanzado labor y para que la Contraloría no nos demande ni arrendamiento, ni acomodato, ni acción reivindicatoria, trataré de seguirme al tiempo que se me ha asignado. Fongeni tiene una frase muy importante para que nosotros entendamos lo que es la ejecución. Y dice, la espada sin la balanza es la fuerza bruta. Y la balanza sin la espada es el derecho en su impotencia. Ambas se complementan recíprocamente. Y el derecho no reina verdaderamente más que en el caso en que la fuerza desplegada por la justicia para sostener la espada iguale a la habilidad que emplea en manejar la espada. Y en consecuencia acá, la gran encrucijada que nosotros tenemos que plantearnos en este momento para resguardar, ¿no es cierto?, el derecho en su esencia, es qué papel queremos que cumpla la ejecución y qué límites, falencias y desafíos nos proyecta hacia futuro. En el motivo 21 de la Ley de Enjuiciamiento Civil Española señala: ningún régimen legal de ejecución forzada puede compensar la morosidad crediticia, obviamente previa al proceso, ni pretender que todos los acreedores verán siempre satisfechos sus créditos. La presente ley no pretende contener una nueva fórmula en esa línea de utopía, pero sí contiene un conjunto de normas que protegen más enérgicamente que hasta ahora al acreedor, cuyo derecho revista suficiente constancia jurídica. De consecuencia, es obvio que para que nosotros entendamos que existe el derecho, que nos importe el derecho, tenemos que ese dictamen que fluyó de la balanza o que hizo posible las relaciones mercantiles que se dan en una sociedad, cuando esas obligaciones no sean cumplidas, sean satisfechas oportunamente. Y también tenemos que pensar que detrás de esas personas
detrás de esos créditos existen personas y que hoy esas personas normalmente se tiende a asociarlas, ¿no es cierto?, a los grandes acreedores que quieren satisfacer sus créditos, y la verdad es que no es así. Si nosotros vemos las demandas de retail, las demandas de retail inundan las casas comerciales, pero son muy pocas las que se tramitan. Son muy pocas las que se notifican. ¿Quién es aquí el sujeto que en definitiva está en la necesidad de satisfacer su crédito? Nosotros hemos visto ahora último en televisión el caso de los arrendatarios, que todos los que se han entrevistado no son personas de altos recursos, sino que prácticamente tienen una rentabilidad a través de esos créditos que terceros los burlan y que les impiden vivir y satisfacer sus necesidades. Y en consecuencia, no podemos nosotros, para analizar el juicio ejecutivo, pretender, ¿no es cierto?, que con eso estamos persiguiendo, ¿no es cierto?, a los pobres y beneficiando a los poderosos. Acá, cuando nosotros hacemos un sistema de derecho, hay que cumplir la ley, porque con eso se benefician todos. Y en definitivamente hay que analizar este tema desde el punto de vista del análisis económico del derecho para demostrar que esa es una realidad y que puede ser claramente demostrada. Por lo demás, y recordando el avance de la historia en la humanidad, hoy ya no tenemos el dramatismo del pasado. Shakespeare, con su profundidad de entender el drama humano, hace que comprendamos que en el siglo XXI ya no podrá Shylock pretender a través de un juicio ejecutivo lograr ni una gota de sangre de su ejecutado, sino que solamente la satisfacción del crédito esperamos que con sudor y menos lágrimas, dado que la persona del deudor se encuentra excluida de la ejecución, hallándose proscrita incluso la ejecución por deudas. Porcia, que era la que representaba la justicia, dice: el contrato no te da ni una gota de sangre. Dice expresamente una libra de carne. Con que llévate lo tuyo, tu libra de carne, mas al cortarla no viertas ni una gota de sangre cristiana, porque si no tus tierras y bienes serán confiscados según las leyes de Venecia en favor del Estado. Y en consecuencia hoy nosotros tenemos que tener claro, para que desdramaticemos el tema de la ejecución, de que la ejecución ya no ataca a la persona, no persigue a la persona, sino que en definitiva se sitúa en un plano eminentemente de carácter patrimonial y que en definitiva no conlleva, ¿no es cierto?, ni a que Charles Dickens tenga que ir a la cárcel a vivir con su padre que fue preso por prisión por deuda, ni que los deudores tengan que seguir, ¿no es cierto?, en resurrección de Tolstoy a los detenidos que con ellos acudían a Siberia. En consecuencia, hoy tenemos que entender que el mundo ha evolucionado y ha entendido que en definitiva tenemos que situar esto en un plano meramente material y que la protección de la persona del sujeto está protegida incluso por los tratados de derecho internacional. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que reconocer claramente? ¿Por qué el juicio ejecutivo actual está claramente en una situación de insatisfacción total? En primer lugar, permite la presentación de gestiones preparatorias de la vía ejecutiva con el solo objeto de obtener un timbre de los tribunales para notificar a particular en forma extrajudicial al presunto deudor la existencia de una apariencia de proceso sin las garantías del mismo. Y en consecuencia hoy tenemos una farsa porque no tiene ningún costo presentar demanda en un sistema ahora digital para obtener, ¿no es cierto?, un ingreso de un tribunal y hacer una apariencia de que existe un debido proceso. Lo que si nosotros vemos es un fraude a la ley, como sistema. 2. No contempla la existencia de un procedimiento monitorio que facilite la cobranza de créditos menores y evite la existencia de medidas prejudiciales preparatorias por la vía ejecutiva
que se sobrecargan enormemente el trabajo de los tribunales. Tenemos que ver nomás estadísticamente qué es lo que representa esa situación en el trabajo de los tribunales para los efectos de llevar a cabo dicha actuación. 3. Contempla una inusitada cantidad de excepciones para los efectos de oponerse a la ejecución, promoviendo actitudes de carácter que atentan en contra de lo que es la certeza que emana de un fallo ejecutoriado o incluso de títulos a los cuales el legislador le ha dotado de la suficientemente fuerza. Permite que se realicen gestiones de apremio a través de terceros que carecen de organización, especialidad, preparación y responsabilidad en la ejecución, teniendo que realizarse diversas funciones por una delegación del tribunal, sin que exista en la realidad actuaciones concretas por parte del juez. No significa que no exista un control del juez, significa que esas actuaciones se efectúan por una delegación que no podría ser de otra manera, que el juez tiene que realizar en funcionarios auxiliares de la Administración de Justicia para llevar a cabo esas actuaciones. No se contempla ningún procedimiento para investigar bienes del ejecutado, declarar bienes del ejecutado o buscar bienes para los efectos de perseguir una mayor efectividad en la recuperación de los créditos que se cobran. Encomienda a los jueces la realización de funciones que no tienen un carácter jurisdiccional, para poner como un ejemplo meramente el remate inmueble, que en definitiva, ¿no es cierto?, sobrecargan las audiencias que se realizan en actuaciones que no tienen una naturaleza de carácter jurisdiccional. No brinda una tutela jurisdiccional al dilatarse el cumplimiento de las sentencias por no regular eficazmente un procedimiento eficaz de ejecución provisional de la sentencia. Y para demostrar esta falencia, como la prueba de la blancura, ¿no es cierto?, existen una enormidad de procedimientos ejecutivos especiales que no conducen nada más que a demostrar la ineficacia del procedimiento ejecutivo de carácter general, porque si no, ¿para qué voy a colocar procedimientos ejecutivos especiales? Yo creo que nadie crea procedimientos ejecutivos especiales para perjudicarse a sí mismo, y en consecuencia es obvio que tenemos la mejor demostración de la actitud del legislador de que hay créditos diferenciados en cuanto a su tramitación de acuerdo a los procedimientos ejecutivos contemplados. Y frente a esto, que es lo que se pensó en la regulación del juicio ejecutivo. Primero, hay que tener presente que la ejecución es siempre necesaria pero eventual, y ahí viene toda la distinción entre las obligaciones que se ejecutan para obtener su satisfacción del crédito y las que solo necesitan un cumplimiento sin ejecución, como ocurre, ¿no es cierto?, con las sentencias meramente declarativas o las de carácter solamente constitutivo. Esto no es menor, porque eso está unido necesariamente al apremio, para que lo que separemos lo que es la ejecución del apremio. Lo que en definitiva uno persigue, ¿no es cierto?, en esta fase, es reservar a los tribunales siempre la autorización del uso de la fuerza. Otra cosa muy distinta es pretender obtener el cumplimiento de una ejecución en la medida en que no se requiera el uso de la fuerza por parte de los tribunales. Y de ahí, ¿no es cierto?, que claramente los árbitros están excluidos expresamente por la Constitución Política del Estado de poder efectuar maniobras de apremio sin la autorización previa por parte de los jueces, pero no están impedidos de realizar gestiones de ejecución. Y en consecuencia eso conlleva, ¿no es cierto?, a que en este carácter de ejecución y donde emana por la propia Constitución Política, el uso de la fuerza está reservado siempre a los tribunales, no a terceros y tampoco a los árbitros que no ejercen una función jurisdiccional dotada por el constituyente de la misma garantía que gozan los jueces. La jurisdicción
la ejecución no es una fase de la esencia de la jurisdicción. Ballesteros, que escribió el libro de Organización de los Tribunales, dice, comillas, la atribución de hacer ejecutar los juzgados no es propia, científicamente hablando, de los tribunales de justicia. El rol esencial del tribunal es juzgar. La sentencia, en cuanto pone fin a la controversia de las partes y fija sus derechos, corresponde al fin de la institución judicial y interés de la sociedad, que se confiere a la sentencia un valor invencible como es la autoridad de cosas juzgadas. Una vez dictado su fallo, la misión natural del juez queda cumplida. Su jurisdicción debiera terminar y agotarse sus poderes. Es el poder ejecutivo a quien propiamente corresponde la ejecución de la sentencia y darle la fuerza de un mandato a la autoridad pública. Sí, en muchos pueblos la ejecución de una decisión judicial está confiada a los agentes de la administración. ¿Y por qué señalo esto? Porque frente a la ejecución, obviamente que el juez, según lo que acabamos de ver, no cabe duda que es el último garante, y por mucho que nosotros le hayamos entregado en materia penal una actividad tan importante como es la investigación, a nadie se le ha ocurrido nunca que esa investigación no esté sometida al control judicial. Cuando yo estoy sosteniendo que es posible entregar el ejercicio de determinadas funciones a quienes no son jueces, estén dentro del Poder Judicial o fuera del Poder Judicial, siempre van a estar controlados por el Poder Judicial cuando afectan derechos de terceros. En consecuencia, los actos que se realicen por esos terceros dentro de un procedimiento de ejecución van a tener que ser controlados por un juez que va a estar a cargo de controlar esa ejecución. Y lo que yo estoy diciendo es un principio general y que es un clamor en los casos en que se ha existido. ¿Por qué en materia penal se habla hoy de que la reforma procesal penal quedó inconclusa porque no existen jueces que ejerzan un control de ejecución? ¿A quién controlan los jueces en la ejecución si no es a terceros distintos a los tribunales en esa ejecución? Lo que yo estoy planteando es un sistema que en definitiva puede tener muchas variantes, pero que en el derecho comparado no tiende a concentrar en los jueces la realización de actos de carácter no jurisdiccional en lo que es la realización de las fases de la ejecución. Ahí nosotros tenemos matices, sabores, vueltas, rechazos, opiniones, en donde es legítimo que se sostengan distintas posiciones, en que obviamente, desgraciadamente, nuestro Congreso Nacional no aceptó la primera proposición que se hizo en cuanto a los oficiales de ejecución y sin mayor fundamento exigió, ¿no es cierto?, que se revirtiera el análisis para los efectos de encontrar un modelo distinto, pero que no significaba de romper la máxima que yo he dicho de que es posible separar la ejecución de lo que es la jurisdicción. Porque viene dicho desde los tiempos de Ballesteros, que escribió la Ley Orgánica de los Tribunales. La ejecución se rige por el principio dispositivo. Acá estamos ante un interés privado que es del titular del crédito y en consecuencia existe un poder de disposición sobre el derecho material. La determinación concreta del interés le corresponde al titular. El poder de la disposición de la pretensión es del titular. El juez está vinculado por el principio de congruencia por lo que se pide por parte del tribunal y una vez dictada la providencia judicial, las partes solo pueden impugnarla y no pueden los tribunales actuar de oficio. No es más que aplicar en la ejecución individual los principios básicos que existen en los que son los que rigen en materia declarativa en un proceso en que descansa en el impulso de partes, en lo que es los actos de postulación, pero en la actuación de oficio del tribunal en lo que es la conducción del proceso, que son dos variantes distintas. La ejecución es siempre patrimonial y no puede recaer en la persona del deudor, están en los tratados internacionales que en atención a la hora no me voy a detener. La ejecución se rige por el principio de la legalidad. Basta recorrer quién crea los títulos ejecutivos, basta ver cómo tenemos que materializar el embargo,
Basta ver, ¿no es cierto?, cuáles son las medidas de garantía para proteger al deudor cuando se trata de inmiscuirse en su patrimonio, en donde siempre, ante esas actuaciones, aparece el juez como garante para las violaciones que se puedan cometer. Rige el principio de igualdad. Y el principio de igualdad lo vamos a lograr con la par conditio creditorum, que está prevista, ¿no es cierto?, a través de la institución de la tercería de pago, modificada en el proyecto para hacerla más expedita, para velar en mejor forma por este principio de igualdad, y obviamente se rompe en los casos en que rige la preferencia, contemplándose las tercerías para hacerla efectiva. La ejecución debe ser eficiente. Y yo creo que nosotros acá tenemos un déficit. Nos preocupamos mucho de medir la cantidad y lo que tenemos que medir es la calidad. ¿Cuánto se recupera de los créditos que se demandan ante los tribunales en definitiva? Eso es lo que importa. ¿Cuánto es el porcentaje de recuperación que se obtiene a través de la vía jurisdiccional? Y yo creo que como está funcionando el sistema, midiendo de los ingresos a distribución de causa, sería para llorar a mares. Seamos sinceros. Pues si el 60 o 70% de esas causas no se tramitan, que en consecuencia, si yo lo sumara, en ese porcentaje quiere decir de que la eficiencia de ese sistema está siendo claramente pervertida. Además, ayudada por la regulación que tenemos nosotros del sector de impuestos internos, que nos exige acotar los medios prudenciales de cobro, entendiéndose que esa presentación de demanda y distribución es un medio racional de cobro. Yo no quiero entrar en la sana crítica y en la teoría de los actos propios y todas esas cosas, pero me parece de poco sentido común que alguien me diga que porque presenta una demanda de distribución que no le he notificado nunca a un deudor, es un medio prudencial de cobro. La frase de ejecución debe ser oportuna. De consecuencia, obviamente no tenemos que tener limitaciones o cortapisas para un acceso pronto a la justicia y obtener una recuperación del crédito en la mejor forma posible. Y además, tenemos que ajustarnos a la realidad. Hoy día, este año a mí me tocó pasar los títulos ejecutivos. No saben cuánto lloré cuando pasé el cheque y la letra de cambio. Traté de que algún alumno me dijera si había conocido un cheque o una letra de cambio. Y esa es la base sobre la cual está construida nuestro juicio ejecutivo. Y en consecuencia, yo creo que hoy nosotros estamos viviendo en la era tecnológica. Se dice que se va a acabar el papel dinero de aquí a los próximos 3 años. Se dice, ¿no es cierto?, que todos los títulos de crédito pueden llegar a ser de carácter electrónico y no material. Y en consecuencia, yo creo, y aquí me voy a sacar mi chaqueta de abogado y me voy a poner la de abogado en telecomunicaciones, el derecho siempre va a ir atrás de la tecnología. Nunca nosotros vamos a regular a tiempo lo que hace la tecnología. Y en consecuencia que se hayan colocado los principios genéricos en la tramitación electrónica para permitir a los tribunales adecuar esa regulación tecnológica a lo que es la realidad en un momento dado, me parece fantástico. Me parece que es lo que corresponde, porque cualquier regulación tecnológica que yo quiera hacer en una legislación va a quedar derogada o superada, gracias a Dios, porque eso implica que la tecnología avanza, antes de que se tramite la ley. Si ustedes ven un proyecto de ley que hayan presentado con anterioridad, estaría derogado. Y nosotros no nos estamos preocupando de dotar a la gente de los medios tecnológicos que corresponden. Nosotros, digo, como seres humanos. Yo tengo una persona que está llegando una tesis en España donde existe un chip que se está incorporando a las cédulas de identidad para que sea la firma electrónica. Queremos una firma electrónica para todos los chilenos que en definitiva puedan resguardar
la fidelidad a través de los medios tecnológicos o vamos a querer y contentarnos con la firma electrónica que nos da el registro civil, que no es avanzada, o la que tenemos que ir a comprar un porcentaje ínfimo de los mortales para poder firmar electrónicamente? Hay una disociación cultural entre lo que el país tiene que hacer para que nosotros tengamos una evolución tecnológica con lo que es lo que debería ser una tramitación en este tipo de materia. La ejecución contempla el apremio como algo esencial. Y como decía acá, no hay que llorar. Esto es sin llorar. Si cuando sacamos la espada para hacer cumplir un crédito es sin llorar. O sea, ¿alguien puede pretender que vaya a tener una ejecución sin apremio? Eso no es ejecución. Miremos la imagen de la justicia, miremos el lema de nuestra patria, por la razón o la fuerza. Acá estamos cumpliendo una sentencia judicial por la fuerza. Y si estamos ante una fase de ejecución es porque tenemos apremio. Y el apremio, como dice la Constitución, es el uso de la fuerza, autorizada por los tribunales, para los efectos de obtener el cumplimiento del crédito. La ejecución debe recaer en el patrimonio del deudor y no de tercero. No hay que mencionar todas las medidas que hay en el juicio ejecutivo para cumplir con esa vieja máxima. Y para demostrar, ¿no es cierto?, la humanidad, hay una revisión de los bienes inembargables que en definitiva tienden a extrapolarse para los efectos de cumplir con esa medida. La ejecución, en consecuencia, descansa en la única medida que tenemos los ciudadanos en el siglo XXI cuando se violan nuestros derechos, la protección por parte de nuestros tribunales. Que comienza el acreedor, el deudor, los terceros tienen resguardados sus derechos por la intervención que deben tener los tribunales. Y Raúl podrá ser testigo, porque él a veces era más majadero que yo, que cada vez que había afectado un derecho se preocupa en la propuesta del Código de Procedimiento Civil del acceso a los tribunales para la custodia de esos derechos. Y en consecuencia, el que se entregue a un tercero la labor de determinadas medidas no implica que esas medidas no vayan a ser controladas por los tribunales en la medida que se entiendan afectados los derechos. La ejecución es la última ratio, y de que la ejecución sea la última ratio depende de nosotros. Depende de nosotros en qué sentido. Primero, entendemos que estamos en la vía civil y que el acreedor tendrá que buscar un acuerdo razonable con el deudor para los efectos de velar por el cumplimiento de sus obligaciones. Entendemos que es la última ratio porque hoy, en un mundo tecnologizado, el sujeto ya está castigado, dejó de ser ciudadano del mundo. Hoy, un sujeto que no paga una tarjeta de crédito es un exiliado cibernético del crédito. Y en consecuencia no va a seguir operando. Y en consecuencia, ¿por qué los deudores de las casas de crédito, las casas de crédito no se preocupan mayormente de los deudores? Porque tienen que arreglar su situación económica para cumplir, ¿no es cierto?, con una máxima que nosotros tenemos, que el acceso al crédito viene por el plástico y ya no por el dinero. Y en consecuencia, acá nosotros tenemos que tener claro que tenemos que regular esta situación del crédito de forma tal que en definitiva se proteja el crédito de esta medida. ¿Y por qué? Porque además nosotros todas estas normas que estamos virtiendo a través de estos principios, no nos podemos olvidar que existe una nueva ley de emprendimiento, a la cual mi amigo el día de mañana se la explicará, donde el deudor tiene una forma de protegerse también en caso que llegue a caer en una situación de insolvencia que no pueda pagar su crédito. Y en consecuencia, hay también medidas de protección diversas a las contempladas en el Código de Procedimiento Civil, contemplada por nuestra propia legislación, moderna legislación en este momento, y que va más allá de lo que establece nuestro Código de Procedimiento Civil. Por eso creemos que ante estos déficits y para cumplir con estos principios, es indispensable que afrontemos prontamente
una regulación moderna y eficaz, tecnológicamente avanzada, en que exista una interconexión de todos los servicios públicos para evitar los fraudes, en que los tribunales le comuniquen los remates de los bienes a los conservadores para evitar, ¿no es cierto?, que se produzcan embargos cuando se haya producido la adjudicación, para que en definitiva simplifiquemos esa labor de acuerdo con la nueva tecnología, para que evitemos los fraudes que se produzcan en el sistema inventando, ¿no es cierto?, determinadas escrituras que se ha sucedido, para que tengamos, ¿no es cierto?, esta tecnología al alcance de toda la gente, del sistema procesal, y que cuando pasemos, ¿no es cierto?, frente a los conservadores, como paseábamos hoy día en la mañana, digamos que todos vamos a estar conectados electrónicamente y que este es un sistema país y no de responsabilidad de un determinado sector. Muchas gracias. Muchas gracias, don Cristian, por su exposición. Damos entonces así por terminada la primera jornada de este seminario y los dejamos cordialmente invitados para mañana a las 9 de la mañana, en que estarán entonces, se expondrán las 2 mesas civiles con también profesores de renombre, así es que los esperamos.